En esta pregunta nos presentan a un paciente que tiene un cuadro de tos subaguda, 4 semanas de evolución, y que tiene además el antecedente de haber padecido una infección respiratoria de vías altas. Sabéis que la causa más frecuente de tos subaguda es la tos posinfecciosa, la que aparece o la que permanece después de una infección respiratoria. Sin embargo, en este paciente hay un síntoma de alarma evidente, que es la hemoptisis, y por lo tanto en este paciente no es suficiente con una anamnesis y una exploración física. Hay que hacer como exploración inicial y como mínimo una radiografía de tórax y por lo tanto actuar en consecuencia. Así que la respuesta correcta es la número 2, hacer una radiografía de tórax. Aquí nos presentan un paciente con un cuadro de tos aguda. La causa más frecuente de tos aguda, como sabéis, es la infección respiratoria de vías altas. Siempre que el cuadro clínico, la anamnesis y la exploración física sea concordante con este diagnóstico de infección respiratoria de vías altas y además no exista ningún síntoma de alarma como disnea, hemoptisis, etcétera, pues es suficiente con la historia clínica y no hace falta hacer más exploraciones complementarias. Por lo tanto, en este paciente simplemente hay que pautar antitérmicos, antiinflamatorios y podemos dar de alta a domicilio. Como sabéis, las causas más frecuentes de tos crónica, es decir, de una tos que dura más de 8 semanas, son 5 fundamentalmente: el tabaquismo, las enfermedades de vía aérea superior como rinitis, como sinusitis, etcétera, el asma, el reflujo gastroesofágico y la tos como efecto secundario de algunos medicamentos, fundamentalmente los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y también los betabloqueantes. De las respuestas ofrecidas están en 3 de ellas son claras y en una, que es la tuberculosis, pues no lo es. ¿Por qué? ¿Significa esto que la tuberculosis no puede producir tos crónica, tos de más de 8 semanas? Sí, hombre, por supuesto que puede, pero es mucho menos frecuente que las causas que os he dicho. En un paciente fumador que consulta por un cuadro de tos crónica, ya imaginaréis que hay que hacer al menos una radiografía de tórax y una espirometría. Eso necesariamente para descartar 2 de las patologías que más frecuentemente se asocian al tabaquismo, que son el cáncer de pulmón y la EPOC. Por lo tanto, eso hay que hacerlo necesariamente en un paciente fumador que tiene tos crónica. Si ambas son normales y tanto la espirometría como la radiografía son normales, entonces ya nos podemos plantear seguir el estudio etiológico para valorar las otras causas de tos crónica. Pero en un paciente fumador esas son las 2 primeras que hay que descartar. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la radiografía de tórax, como ya habréis adivinado. Como es de sentido común, ante un caso de tos aguda, el qué hay que hacer con el paciente lo dicta el cuadro clínico, como es lógico. Y en este caso yo creo que no ofrece ninguna duda. Esto es un cuadro clínico que presenta una alta probabilidad para embolia de pulmón, alta probabilidad clínica para embolia de pulmón. ¿Por qué? Porque tiene los síntomas típicos: disnea brusca, dolor torácico, tos y hemoptisis. Tiene uno de los factores predisponentes conocidos para embolia de pulmón, en este caso el tener una enfermedad tumoral. Y además, por si algo faltase, tiene síntomas compatibles con una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, hay que enfocar el caso como una sospecha clínica, alta sospecha clínica de embolia de pulmón, es decir, hay que anticoagular y hacer la prueba diagnóstica de elección, que como todos sabéis es el angiotac. Así que la respuesta correcta, por supuesto, es la 4. En esta pregunta nos presentan un paciente de 65 años, fumador, que refiere un cuadro de 48 horas de evolución de expectoración hemoptoica leve, 2-3 esputos diarios teñidos de sangre. La exploración otorrinolaringológica es normal, tensión arterial normal, hemograma, bioquímica, coagulación normales y la radiografía de tórax
también es normal. Y nos preguntan cuál es la actitud correcta. Las opciones que nos dan son: hay que hacer una broncoscopia urgente, hay que derivar a consulta de neumología, hay que hacer una TAC torácica urgente o hay que hacer un angiotac urgente. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta es bastante fácil. Es un paciente que tiene expectoración hemoptoica, no tiene hemoptisis franca, la radiografía de tórax es normal, pero tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón. Edad, tabaquismo, etc. Por lo tanto, hay que hacer un estudio que tiene que incluir TAC torácica, desde luego, y eventualmente también una broncoscopia. Este estudio no es necesario hacerlo ingresado, se puede perfectamente hacer de forma ambulatoria, puesto que el paciente está en buena situación clínica y está estable. Y para hacer este estudio lo que hay que hacer es derivar al paciente a la consulta de neumología. Esa es la respuesta correcta. Fijaos que en esta pregunta nos están presentando un paciente que tiene una neumonía, tiene un cuadro agudo de perfil infeccioso, tiene leucocitosis y tiene un infiltrado alveolar. Por lo tanto, hay que prescribir un tratamiento antibiótico empírico, eso está claro. Pero además tiene una hemoptisis franca, no tiene una expectoración hemoptoica, tiene una hemoptisis franca. Y toda hemoptisis franca, en principio, lo que se recomienda es hacer un ingreso hospitalario. Y en este caso, así tiene que ser, hacer un ingreso hospitalario hasta comprobar que con el tratamiento la evolución clínica es favorable y la hemoptisis desaparece. Por tanto, la respuesta correcta es la 3. En esta pregunta nos están presentando un paciente que tiene una hemoptisis amenazante, tiene insuficiencia respiratoria, tiene inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, está claro que es necesario hacer una broncoscopia urgente para intentar controlar el sangrado. Es también necesario hacer un angiotac para valorar la posibilidad de que haya que hacer una embolización que intente detener la hemoptisis. Pero lo primero en toda hemoptisis amenazante es asegurar la vía aérea. Y en este paciente está claro que eso tiene que ser mediante intubación orotraqueal. Por tanto, eso es lo primero que hay que hacer en este paciente, una intubación orotraqueal. Y después ya habrá que hacer todo lo demás. Pero lo primero es intubación orotraqueal y trasladar al paciente a una UCI, lógicamente. En este caso clínico nos presentan a un paciente de 72 años que tiene un cuadro de expectoración hemoptoica leve con radiografía de tórax normal y con TAC torácico normal. ¿Qué hay que hacer en una hemoptisis en el que no hay diagnóstico tras radiografía de tórax y TAC torácico? Pues hay que hacer una broncoscopia. Y mucho más en este paciente que tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón, edad, tabaquismo, etc. Así que la respuesta correcta es la número 2. En esta pregunta nos están presentando a un paciente que parece que tiene una hemoptisis. Sin embargo, si nos fijamos bien en la historia clínica, la ausencia de tos y el resto de síntomas apuntan a que en realidad no es una hemoptisis, sino que es una pseudohemoptisis, que la sangre en esta paciente procede de la vía aérea superior, no procede de la región subglótica, que es lo que define la hemoptisis. Por lo tanto, en este caso, lo primero que hay que realizar es una exploración ORL, porque lo más probable es que no sea una hemoptisis, sino una pseudohemoptisis. Bueno, una pregunta muy sencilla, teórica, acerca de cuáles son las primeras medidas que debemos tomar ante un paciente que acude por disnea. La primera es la falsa directamente, ¿no? Porque nos dice que es preciso realizar una anamnesis muy completa en todos los casos, aun cuando la situación clínica grave del paciente no lo permita. Es obviamente la falsa, ¿no? Pero bueno, he puesto esta pregunta porque me parece muy relevante destacar que hay que hacer la historia lo más completa posible, pero en urgencias lo más completo posible muchas veces no es a lo mejor todo lo completo que queremos, ¿no? Y hay que priorizar, por supuesto, el soporte vital
y que el paciente tenga unos niveles de oxigenación y una mecánica respiratoria que sea la adecuada. Eso es lo fundamental. También es verdad que para garantizar eso hay que averiguar por qué le está pasando eso al paciente y eso requiere una anamnesis mínima, ¿no? Por mínima que sea. Pero bueno, lo primero es lo primero y eso es algo que tenemos que tener claro en urgencias. La dos es cierta, hay que corregir la hipoxemia y averiguar la causa. En casi todos los casos debemos solicitar una radiografía de tórax, una electro y una analítica básica, es verdad. O sea, digamos que esas tres pruebas son las únicas que están justificadas en urgencias sí o sí, ¿vale? Ante un paciente con disnea me refiero, obviamente. El resto de peticiones se harán solo en función de la sospecha clínica. Y pedir un protocolo de pruebas en todos los casos sin orientación clínica ha demostrado mayor demora en el diagnóstico y tratamiento correctos. Por eso es importantísimo no pedir por pedir. Se ha demostrado que esos protocolos o esos petitorios un poco no son eficaces, sino todo lo contrario, ¿vale? Que retrasan el diagnóstico y por supuesto el tratamiento adecuados. Bien, pregunta bastante sencilla acerca de el manejo básico y sobre todo de la petición de pruebas complementarias en el paciente que acude por disnea a urgencias. Yo creo que si hemos entendido que las peticiones básicas que se pueden pedir ante cualquier paciente con disnea aguda en urgencias son radiografía, electro y una analítica básica, entendemos que la 2 es claramente falsa. El BNP solo lo pediré ante la sospecha clínica de una descompensación de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Bueno, pues porque los niveles por encima de 500 son muy específicos, los que son por debajo de 100 descartan perfectamente, pero entre 100 y 500 pues es tierra de nadie. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer si la sospecha no es alta y tienes un valor intermedio? Pues complicarte la vida, básicamente. Es verdad la 3. La radiografía de tórax está indicada en todos los casos, salvo la crisis asmática, porque en la crisis asmática no aporta nada. Y también es verdad que la ecografía es más sensible que la radiografía de tórax a la hora de buscar derrames pleurales. Bien, una pregunta mítica, este caso os lo vais a encontrar día sí día también en urgencias, así que más nos vale tener muy clarito el manejo. Es sin duda una agudización de POC, es un paciente POC que está peor que en su situación basal, porque tiene más disnea y también porque tiene un mayor volumen de expectoración y ese esputo se ha vuelto purulento. Cumple 2 de los 3 criterios para iniciar antibioterapia. Os recuerdo que es aumento del volumen de disnea, aumento del volumen de expectoración y que el esputo sea purulento. Necesitamos 2 de estas 3 y el esputo purulento es necesario. Amoxiclavulánico o quinolona respiratoria, como dice la opción 4, es una opción absolutamente correcta. Hay que broncodilatar, indudablemente. De elección el beta agonista de acción corta más menos anticolinérgico de acción corta. Se puede utilizar al principio o dejarlo de rescate si no ha habido una respuesta al tratamiento inicial. Y hay que poner prednisona, eso es verdad, pero no hay que ponerla durante tantos días, ¿vale? Tantos días ha demostrado aumentar el riesgo de infecciones, aumentar el riesgo de neumonías y por tanto no se recomienda más allá de los 5 días de duración el tratamiento con prednisona 40 miligramos, que la dosis es correcta. La ventilación mecánica no invasiva sí que estaría indicada. ¿Por qué? Porque diréis, oye, pero si no tiene una acidosis respiratoria. Pues sí está indicada por el trabajo respiratorio. Recordar esa indicación que se sale de lo que solemos contar en el MIR, pero que también es una indicación aprobada para la no invasiva, especialmente en el paciente POC, no tanto en el asmático, pero bueno, también en el asmático, pero digamos que tiene más evidencia en el paciente POC agudizado, en el que tiene mucho trabajo respiratorio, mucha taquipnea. En ese paciente se puede usar la ventilación mecánica no invasiva, sin ninguna duda, aunque no tenga acidosis respiratoria. Bien, un caso clínico muy claro de una crisis asmática. La opción falsa en este caso es solicitar valoración urgente por UCI. No es lo primero que debemos hacer, ni mucho menos, porque en este caso se trata de una crisis leve moderada. La paciente está taquipneica, pero no tiene uso de musculatura accesoria, no tiene trabajo respiratorio, tiene una frecuencia entre 100 y 120, tiene una saturación basal de entre 90 y 95, por lo tanto hay que actuar pronto, pero no es preciso una valoración urgente ahora mismo por la UBI, ¿vale? Es correcta esa dosis de salbutamol inhalada, ¿vale? 1 a 10 puffs, no hay ningún problema, cada 20 minutos durante la primera hora, seguida de 2-4 pulsaciones cada 3-4 horas hasta la remisión.
Tener en cuenta, chicos, que una crisis asmática puede ser muy grave. Entonces hay que broncodilatar hasta el infinito y más allá. Lo importante es que salga el broncoespasmo porque se puede poner muy mala y precisar intubación, incluso morir, ¿vale? La dosis de prednisona a 40 miligramos intravenosa oral es correcta y efectivamente está perfectamente contemplado que uses el bromuro de ipratropio desde el inicio o que lo utilices si no hay una respuesta favorable al tratamiento inicial. Las dos opciones son correctas. Bien, una pregunta tipo caso clínico en el que, bueno, parece indudable que se trata de un TEP y si nos queda alguna duda con las respuestas ya nos lo aclara, ¿verdad? La paciente está hipotensa y se ha sincopado, lo cual nos quiere decir que probablemente sea un TEP es un TEP de alto riesgo, porque como sabéis nos fijamos en la estabilidad hemodinámica y en los datos de sobrecarga del ventrículo derecho, nos dicen en el electro que los hay, aunque no serían los datos, digamos, más objetivos, debemos basarnos en el ecocardiograma y en la troponina y en el BNP, pero bueno, estando inestable hemodinámicamente se asume que sí que hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces dice que la probabilidad clínica es alta, por lo que se debe solicitar un dímero D. La probabilidad clínica es alta, tenemos factores de riesgo, tenemos clínica típica, tenemos ausencia de diagnósticos alternativos, tenemos taquicardia, lo tenemos todo, la probabilidad clínica es alta, pero lo que es incorrecto es que se deba solicitar un dímero D cuando la probabilidad es alta. Recordad que esta es una prueba muy buena para descartar, por lo tanto, no para confirmar, por lo tanto, será útil al revés cuando la probabilidad clínica sea muy baja, ¿vale? Por lo tanto, no. El dímero D cuando la probabilidad es baja, cuando es intermedia o alta hay que ir directos a la prueba de elección. ¿Y cuál es la prueba de elección en un paciente inestable? Pues como dice la opción 2, que es la correcta, se debe realizar un ecocardio. Y si existe disfunción del ventrículo derecho, plantear la realización de un angiotac si la situación clínica lo permite. Si no es así, se debe iniciar una perfusión de heparina no fraccionada seguida de fibrinólisis. Esto es así, es un poco fuerte, ¿vale? Rara vez se llega a ese extremo de tratar el angiotac sin verlo, de tratar el TEP sin haberlo objetivado en el angiotac, ¿vale? De hecho, este planteamiento es perfectamente correcto. Ecocardio, datos de sobrecarga del ventrículo derecho, sí, vale. Pero ¿pongo el tratamiento así empíricamente? No, primero debo intentar hacer el angiotac. ¿Cómo de inestable está? ¿Vale? ¿Está lo suficientemente estable como para poder hacer la prueba? Me debo hacer estos planteamientos porque si puedo hacerlo, debo hacerlo. Y si no me queda más remedio, pues teóricamente habría que hacer este tratamiento. La probabilidad clínica es intermedia, por lo que se debe proceder a la realización de angiotac si no existe contraindicación. La probabilidad es alta en este caso, por eso esa es falsa. Y el tratamiento de elección es la heparina de bajo peso y antagonistas de la vitamina K. No, porque es de alto riesgo. El tratamiento, como dice la opción 2, es heparina no fraccionada seguida de fibrinólisis. Bien, esta pregunta teórica directa acerca del tratamiento del TEP es fácilmente identificable que la opción correcta es la 1. Esto es así, efectivamente, dabigatran y edoxaban, antes de iniciar este tratamiento, el paciente tiene que haber estado 5 días con heparina de bajo peso molecular. La razón de esto es simplemente que el estudio se diseñó así. Primero los pacientes tenían este paso previo, lo cual no significa hacer una terapia puente. Terapia puente, como sabéis, es lo que se hace con el acenocumarol y la heparina de bajo peso molecular. Se ponen los dos fármacos a la vez hasta que el INR coge rango entre 2 y 3, entonces se retira la heparina y se mantiene con antagonista de la vitamina K. No es necesario, ¿vale? Porque el efecto de los ACOD es inmediato, ¿vale? Otra cosa es que debido al diseño del ensayo clínico de dabigatran y edoxaban, se demostró en esas condiciones que esos fármacos eran buenos, por lo tanto se debe reproducir las condiciones en las que demostraron ser eficaces. Pero la 3 es falsa, son más seguros pero no son más eficaces a la hora de prevenir nuevos trombos en el TEP. ¿Vale? En la FA ya sabéis que sí son más seguros y más eficaces, pero en el TEP solo son más seguros e igual de eficaces. Para asegurar una correcta anticoagulación con dabigatran no es verdad que haya que comprobar el INR entre 2 y 3. Ya sabéis que la ventaja de los ACOD es precisamente que no hay que monitorizar su actividad para saber que el paciente está bien anticoagulado. Bien, una pregunta teórica fácil acerca del derrame pleural. Quizás lo más importante a tener en cuenta desde el punto de vista de la urgencia, que a lo mejor
no se haya hecho tanto hincapié en el MIR es que un paciente con dificultad respiratoria por un derrame pleural, lógicamente hay que quitar ese derrame pleural, hay que hacer una toraco evacuadora y no solo diagnóstica. Es puro sentido común, pero bueno, hay que decirlo. Si hay insuficiencia respiratoria, si hay trabajo respiratorio, lo que sea, hay que intentar evacuar ese derrame. Se debe realizar una diagnóstica a los pacientes con derrame pleural, excepto si es producido por insuficiencia cardíaca. Efectivamente, esto es así. La insuficiencia cardíaca debo tratar con diuréticos y si no respondiera, debo hacer una toraco, pero pensando en que quizás no es una insuficiencia cardíaca. La falsa es la 3. Es al revés, es el cociente mayor de 0,5, el que es un criterio de Light que indicaría que estamos ante un derrame pleural de tipo exudado. Recordar que el exudado lo que traduce es un problema local en el cual la pleura exuda muchas proteínas o mucha LDH, ¿vale? Por lo tanto, es justamente a la inversa el cociente. Y los niveles de glucosa por debajo de 60 indican infección o tumor, efectivamente. Bien, pregunta teórica directa acerca de cuál de las siguientes indicaciones no sería indicación de colocación de tubo de drenaje. El quilotórax, recordar que sí, es el tratamiento de primera elección, dieta absoluta, aportando triglicéridos de cadena media y nutrición parenteral por el simple motivo de que estos pacientes de otra manera están desnutridos porque están perdiendo linfa y ya sabéis que la linfa es donde se acumulan todos los nutrientes, por lo tanto la está perdiendo, hay que aportarle nutrición, ¿vale? Por lo tanto, nutrición parenteral, triglicéridos de cadena media y colocación de tubo de drenaje. Si en un tiempo razonable, aproximadamente una semana, ese manejo conservador no es suficiente, pues habría que plantear el tratamiento quirúrgico en caso de que el quilotórax haya sido traumático. Y ya está, ¿de acuerdo? El derrame pleural paraneumónico con pH menor de 7,20 o glucosa menor de 60 sería indicación. Recordar que esto es lo que define el derrame pleural complicado. El empiema también sería criterio de drenaje. Y el que no sería un neumotórax espontáneo primario, muy pequeñito, definido como aquel menor de 3 centímetros, midiendo desde la cúpula hasta el límite del neumotórax y sin síntomas. Esa sería la que no sería indicación de tubo de drenaje, todas las demás sí. Recordar quizás alguna que falte, el hemotórax, ¿vale? Cuando hay más de un 50% del hematocrito, también sería indicación de tubo de tórax. Bien, una pregunta que espero que hayáis sabido reconocer perfectamente cuál es este caso clínico de un paciente que viene con bajo nivel de conciencia, hipotenso, muchísimo trabajo respiratorio. Vemos en la inspección que hay un tórax que mueve y otro que no y que tiene la laringe desplazada justo hacia el lado contrario con enfisema subcutáneo, con una gran ingurgitación yugular. Este paciente hay que saber reconocerlo. ¿Por qué? Porque tal y como dicen alguna de las opciones, esto es una emergencia vital, lo que dice la opción número 4, se trata de un neumotórax a tensión, lo que dice la respuesta número 3, y lo que dice la 1 es perfectamente correcta. Hay que saber reconocerlo clínicamente tal y como se describe en el caso clínico, porque la radiografía de tórax no debe demorar el tratamiento, que es la colocación de un tubo de drenaje, ¿vale? La falsa, por lo tanto, es la opción número 2. Esto no va de derrame pleural, esto es un neumotórax a tensión. Insisto que hay que saber reconocerlo, no debe demorar la prueba de imagen el tratamiento, ¿vale? Y nada más, el tratamiento lógicamente es la colocación de un tubo de tórax. Este paciente tiene un riesgo vital muy alto, se puede parar y hay que actuar de forma inmediata. Bien, pregunta teórica directa acerca de cuál de las siguientes causas es causa de disnea progresiva, ¿vale? Pues tenemos las tres primeras, aspiración de cuerpo extraño, angioedema y neumotórax, que no habréis tenido ninguna duda de que son causas de disnea súbita, no de disnea progresiva. Sin embargo, la descompensación de insuficiencia cardíaca sería una causa de disnea progresiva, ¿vale? Así que la opción correcta sería la número 4. Pregunta teórica directa acerca de las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, aseguro que a estas alturas no tenéis ninguna duda de que cualquier acidosis respiratoria de cualquier grado, ¿vale? Sería indicación de ventilación mecánica no invasiva. De hecho, quizás el pH que nos ponen en la opción número 2 es demasiado bajo. Pero insisto que no hay que fijarse en el grado de acidosis respiratoria. Con que un paciente tenga acidosis respiratoria
es criterio suficiente para la ventilación mecánica no invasiva. Recordar que, evidentemente, para la ventilación mecánica no invasiva necesito que el paciente tenga estímulo ventilatorio, tenga estímulo inspiratorio, y para eso tengo que tener un nivel de conciencia suficiente. Si estoy en coma, no tengo estímulo inspiratorio, no respiro. Por lo tanto, si estoy en coma, necesito la ventilación mecánica invasiva. Ya sabéis que eso es a partir más o menos de un Glasgow de 9 para abajo. Por lo tanto, no es tanto el grado de acidosis, sino el nivel de conciencia. Hipoxemia o desaturación a pesar de oxigenoterapia convencional sería otra indicación. Chicos, hay que usar el sentido común. Si yo con mi arsenal terapéutico que dispongo en una urgencia, gafas nasales convencionales, Ventimask, es decir, mascarilla de alto flujo, reservorio, no es suficiente, pues tendré que hacer una escalada más terapéutica, y en este caso pues un planteamiento puede ser la ventilación mecánica no invasiva. Puede haber otros, como las gafas nasales de alto flujo, pero efectivamente una opción sin duda es la ventilación mecánica no invasiva. Recordar, ¿vale?, que esto no se remarca mucho en el MIR, pero es también otra indicación absoluta de la no invasiva, es el trabajo respiratorio, ¿vale? No solo la acidosis, y aunque no tenga acidosis, si el paciente tiene intenso trabajo respiratorio, es indicación de ventilación no invasiva. Y la opción 4 es la que hemos dicho, es correcta también, es decir, cualquier grado de acidosis respiratoria. La falsa sería la 2, no es a partir de 7,20 de pH o CO2 más de 60, es cualquier grado de acidosis respiratoria siempre que el nivel de conciencia permita que el paciente inspire por sí mismo, que tenga estímulo inspiratorio. Bien, nos encontramos un caso clínico que nos encontraremos bastante en la urgencia, ¿no? Una paciente que de forma adecuada por una neumonía adquirida en la comunidad no tenía criterios de ingreso y se fue de alta. Pero resulta que 48 horas después la paciente sigue con fiebre, está peor, está con más taquipnea, está con tensiones bien, un poco justas quizás, frecuencia cardíaca elevada, desaturada, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente las cosas no están yendo bien, ¿no? Y persistencia de la fiebre. Por lo tanto, nos tenemos que plantear 48 horas después de un tratamiento antibiótico empírico bien puesto, como es este caso levofloxacino, si la paciente sigue teniendo fiebre, sobre todo la fiebre es lo que nos debe llamar la atención. Bueno, y evidentemente la paciente, su situación respiratoria también es mala. Tenemos que plantearnos que haya una complicación de la neumonía, y la más frecuente es el derrame pleural paraneumónico. Pero antes que esto, nos hace la siguiente pregunta, y es ¿cuál es su CUR 65? Y si en función de ese CUR 65 la paciente debe estar ingresada en planta o no. Recordar que el CUR 65 es fácil de memorizar porque es un acrónimo, la C de confusión, ¿vale? Que no es el caso, tiene un buen nivel de conciencia. La U de urea, y nos dice que hay un leve deterioro de la función renal, o sea que debemos asumir que si hay una elevación de urea, ¿vale? Por lo tanto le damos un punto. R de rate, de frecuencia respiratoria en inglés, está taquipneica, o sea que ahí le damos un punto. B de blood pressure, que no estaría hipotensa, aunque está un poco límite, pero no está hipotensa, y tiene más de 65 años, ¿vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta la urea, la frecuencia respiratoria y la edad, tendría un CUR 65 de 3 y por tanto necesitaría ingreso hospitalario. Bien, una pregunta encadenada a la pregunta anterior. Y recordemos que nos hablan de una mujer de 75 años, a la que, bueno, con buen criterio, tiene una neumonía adquirida en la comunidad, pero sin criterios de ingreso, inicialmente, por lo que le dan el alta. Le dan el alta, le ponen un tratamiento antibiótico empírico con levofloxacino bien puesto. Pero bueno, pasa lo que a veces ocurre, que a pesar de hacer bien las cosas, surge una complicación. ¿Y por qué sabemos que hay una complicación? Pues porque a las 48 horas de haber iniciado un tratamiento antibiótico empírico adecuado, si la paciente sigue con fiebre y sobre todo con esta evolución clínica bastante desfavorable, ¿no? La paciente está taquipneica, con trabajo respiratorio, con más disnea, desaturada, pues obviamente algo está pasando. Y lo que puede estar pasando es que la neumonía se haya complicado. Hay varias complicaciones de la neumonía, pero la más frecuente es el derrame pleural paraneumónico, que de hecho eso es lo que tiene, ¿no? Por lo tanto, nos pregunta acerca de la incorrecta, que seguro que no habéis tenido ninguna duda en esta pregunta, que insistimos tanto en el MIR con ella, ¿verdad?
Si la cantidad de líquido lo permite, se debe realizar una toracodiagnóstica, eso es cierto. Si en el líquido se observa un pH menor de 7,20 o una glucosa menor de 60, se debe colocar un tubo de drenaje. Esta es correcta, esto, como sabéis, sería un derrame pleural complicado. Y esta complicación de la neumonía ha ocurrido únicamente por no administrar un tratamiento antibiótico empírico adecuado. Esta es clarísimamente la falsa, ¿no? El tratamiento antibiótico está bien puesto y a veces, aunque hagamos las cosas bien, insisto, puede haber complicaciones. Si el derrame está tabicado, se deben administrar fibrinolíticos a través del tubo de drenaje. Ya lo sabéis, de hecho, la necesidad de evacuar lo antes posible el derrame complicado o el empiema es precisamente para evitar que se tabique, que se lo cule, ¿vale? Y si ya sabemos de antemano que está tabicado o simplemente al poner el tubo no sale, también en esa situación debemos sospechar que esté tabicado y por tanto administrar fibrinolíticos. Bien, una pregunta, importante porque va a ser algo que nos encontremos en el servicio de urgencias con bastante frecuencia, ¿no? Un paciente con anemia y nos planteamos si es necesaria la transfusión de concentrados de hematíes. Hierro, transfusión de concentrados. Bueno, en este caso vamos a hablar de cuándo está indicado transfundir hematíes. Tenemos dos situaciones, tenemos la anemia aguda y la anemia crónica, ¿no? Un paciente, imaginaros, pues que, como aparece por ahí en la pregunta, que tenga un síndrome mielodisplásico, que se haya decidido un tratamiento conservador con soporte transfusional, una enfermedad renal crónica, no lo sé, cualquier situación de anemia crónica. Entonces tenemos esos dos escenarios. Si empezamos por la anemia aguda, tenemos que saber que cuando la hemoglobina es menor de 6, debo transfundir concentrados de hematíes siempre. ¿Cuántos? Bueno, pues tenéis que estimar más o menos que cuando yo pongo un concentrado, lo normal es que la hemoglobina suba un punto, ¿vale? Aproximadamente. También os diré una cosa, ¿vale? No podemos cometer el error de sacar una analítica de control para ver si ha rentado ese concentrado de hematíes y hemos conseguido que suba ese punto inmediato a la transfusión, evidentemente. Tenemos que darle un margen, ¿vale? ¿Cuánto es ese margen? Pues casi que 24 horas, ¿vale? Así que no hagamos esta tontería de sacar la analítica demasiado pronto. En una anemia aguda, menor de 6 siempre, entre 6 y 8, si el paciente tiene algún factor de riesgo. ¿Y qué es tener algún factor de riesgo? Pues ser cardiópata, por ejemplo, ¿no? A los cuales estos pacientes, pues tener una anemia, aunque no sea muy severa, les va a sentar fatal, ¿no? O, por ejemplo, si esa anemia está dando síntomas de hipoxemia, de taquicardia, hipotensión, acidosis, ahí indudablemente el paciente necesita ese concentrado de hematíes, ¿de acuerdo? Entre 8 y 10, lo mismo, ¿vale? O sea, ahí, aunque no haya factores de riesgo, sí hay síntomas, otra vez, de hipoxemia, taquicardia, datos de isquemia en el electro, acidosis, hipotensión, también, ¿vale? Y por encima de 10, bueno, pues ahí ya no transfundimos, ¿de acuerdo? Es muy raro que aparezcan estos síntomas de síndrome anémico importante y grave por encima de 10. Y en la anemia crónica, solo si es refractaria al tratamiento, ¿vale? Y nunca si la hemoglobina es mayor de 10. Por lo tanto, lo correcto en esta pregunta, paciente con hemoglobina de 5 sí, sería correcto transfundir. Paciente con 7 gramos de hemoglobina, síndrome anémico y antecedentes de cardiopatía, indudablemente también. Pero el paciente con anemia crónica secundaria, síndrome mielodisplásico, sin síntomas y con niveles de hemoglobina similar a los basales, 10,5, pues más claro imposible que este no debe transfundirse. Y el de 8 gramos con antecedentes de cardiopatía, taquicardia y hipotensión, pues también. O sea que la incorrecta en este caso sería la 3. Bueno, una pregunta que es un clásico del servicio de urgencias, así que esperemos tenerlo muy claro. Este señor, que no sé por qué nos dirán que tiene Parkinson, que se cae con mucha frecuencia, que el pobre está institucionalizado y que ha tenido la desgracia de tener un Parkinson y caerse mucho y estar anticoagulado con acenocumarol. ¿Y qué le ha pasado? Pues que se ha caído y tiene un dolor lumbar y viene con muchos síntomas de bajo gasto. Viene hipotenso, viene taquicárdico, viene nublado, con bajo nivel de conciencia. Y bueno, como digo yo, tiene el cruce de la muerte, ¿no? Tiene casi tanta hemoglobina como INR. ¡Qué horror, por Dios! ¿Qué puede estar pasando? Dolor lumbar, sobredosificación de Sintrón, hipotensión, anemia. Bueno, pues aquí, chicos, este cuadro clínico, recordarlo siempre porque hay que sospechar que este paciente está haciendo un sangrado, pero además un sangrado activo porque está hipotenso y con bajo gasto.
y con ese dolor lumbar pues debemos descartar que no tenga un sangrado retroperitoneal, ¿vale? También es muy frecuente, no lo he puesto en ningún caso clínico, pero un hematoma de la vaina de los rectos también lo vemos con cierta frecuencia, ¿vale? Bueno, debemos asumir por la gravedad que para revertir los efectos del azonogumarol no podemos permitirnos el tiempo que tardaría la vitamina K, que sabéis que tarda bastante en revertir los efectos de la anticoagulación con Sintrom. Por lo tanto, debemos administrar plasma fresco congelado, ¿no? Ya sabéis que si los antagonistas de la vitamina K impiden la síntesis de factor 2,7,9-D, pues yo tengo una opción y es directamente dar esos factores. ¿Cómo doy esos factores? Pues con plasma fresco congelado. Eso sé que va a revertir de forma inmediata los efectos de la anticoagulación. Cuando un paciente está muy malo como este, pues debo revertir deprisa. Transfundir concentrado de Matías, este indudablemente lo necesita. ¿Por qué? Porque tiene una hemoglobina de 8, pero está mal, está con todos estos síntomas de hipoxemia, hipotensión, taquicardia o un nubilado incluso. Este paciente está bastante grave. Y solicitar un angiotac para descartar esta sospecha que tenemos de sangrado retroperitoneal. Por tanto, la que más se ajusta a todo lo que debemos hacer es la opción número 3.